Buenas tardes. Siguiendo con los sistemas de representación, nosotros ya hemos visto la representación en sistema Monge, en donde obtenemos todas las medidas reales de los objetos y a través de la representación después podemos reconstruir un volumen. Y empezamos a incursionar en la representación en 3 dimensiones con las perspectivas paralelas. Ahora bien, en la perspectiva paralela, si bien vemos las 3 dimensiones, estamos arrojando visuales paralelas y nosotros en realidad arrojamos visuales cónicas, es decir, nosotros tenemos una visión binocular porque vemos con los dos ojos y nuestra visión es cónica a partir de los ojos. Hasta un determinado ángulo nosotros podemos ver nítidamente que está entre los 30, 40, 45 grados, digamos, a partir de lo cual ya es difuso lo que vemos en los costados, es decir, que vemos nítidamente lo que tenemos enfrente a través de un cono visual. Entonces, vamos a ver primeramente cómo representar lo que estamos observando realmente, porque si bien nuestra visión es binocular, es decir, que por ver con los dos ojos tenemos esa sensación de profundidad, podemos apreciar la profundidad. Si nos tapáramos un ojo y veíamos con un solo ojo, estaríamos viendo plano. Entonces, como nosotros tenemos que dibujar en una hoja de papel, estaríamos dibujando como si estuviéramos viendo plano, lo que en realidad tiene profundidad, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a dibujar? Esto se estudió a partir del Renacimiento, se estudió la perspectiva, se estudiaron los elementos que conforman una perspectiva anteriormente. Se dibujaba para dar sensación de profundidad o se pintaba, se ven los cuadros más chiquito adelante los objetos y a medida que más grande adelante y a medida que se alejaba hacia atrás se lo iba achicando para que dé una sensación de profundidad. Pero en el Renacimiento se estudiaron Leonardo da Vinci, etcétera, y descifraron los elementos que constituyen una perspectiva que da mucho mayor sensación de profundidad. Y eso es lo que vamos a ver primeramente. ¿Cuáles son los elementos que constituyen una perspectiva? Nosotros tenemos un plano que es un plano de tierra. Aquí tenemos un observador y tenemos un objeto que está observando el observador, un objeto cualquiera, un prisma. Este observador está observando este objeto a través de una visión cónica, está observando ese objeto. A la altura del observador, vamos a dibujar otro plano. Este plano primero que dibujamos es el plano de tierra. Acá lo dibujamos plano, pero en realidad el plano de tierra es donde nosotros estamos parados y la tierra no es plana, la tierra es curva. Pero, ¿qué pasa? Para nosotros, como es tan grande la curvatura, siempre la observamos plana. Por eso lo dibujamos como un plano. El cono de visual, que son las visuales que arrojamos nosotros, a partir de estas visuales vamos a tomar una visual que nos va a servir para dibujar la perspectiva que pasa por el centro del cono visual y la vamos a llamar visual principal. A la altura del observador, como dijimos, vamos a tener otro plano al que vamos a llamar plano de horizonte. Este es un plano imaginario, no hay ningún plano a esa altura. Es un plano imaginario, pero ¿para qué nos va a servir ese plano imaginario? Nos va a servir para lo siguiente. Si bien estos planos son paralelos, en el horizonte, al final de la vista, estos planos se juntan. Se juntan en una línea que es real y que la vamos a llamar línea de horizonte. Esa línea es totalmente real, porque esté donde esté ubicado un observador, a la altura del observador, vamos a ver el horizonte, es decir, vamos a ver
a donde la Tierra baja, por la curvatura que tiene, baja y desaparece y se encuentra con el cielo. Ahora, es tan grande la curvatura de que subamos la altura que nosotros subamos, siempre, o bajemos, siempre esa línea donde se encuentran estos dos planos va a estar a la altura del observador. Siempre esa línea de horizonte va a estar a la altura del observador. Y eso es fácilmente comprobable. Si uno está cruzando el puente Chaco Corrientes, por ejemplo, está en la altura máxima del puente y observa el río, se va a dar cuenta que la línea de horizonte del río donde se junta con el cielo está a la altura del observador. ¿Qué quiere decir? Y que fue subiendo, ¿no es cierto? No es que el agua va a estar a la altura nuestra de los ojos, pero por la curvatura eso es lo que se observa. Es como que siempre va subiendo y siempre queda a la altura de los ojos, o va bajando, o sea que suba o baja la altura de la línea de horizonte, sube o baja con la altura del observador. Para poder dibujar este volumen de esta persona que está observando, nosotros vamos a poner adelante una hoja de papel. Vamos a poner aquí una hoja de papel. Esta hoja de papel donde nosotros vamos a dibujar la perspectiva, la vamos a llamar plano del cuadro. ¿Por qué plano del cuadro? Porque suponiendo que eso es una hoja, que es un cuadro, por eso se llama plano del cuadro, es un nombre que se le pone, es el plano a donde va a quedar estampada la visión esa que estamos viendo de las tres dimensiones del objeto este que está acá. En la intersección de ese plano del cuadro con el plano de horizonte, ahí es a donde va a estar la línea de horizonte. Quiere decir que estos dos planos que se juntan allá al final, como este va subiendo, porque el plano de tierra va subiendo, a la altura del observador vamos a tener el horizonte y esa línea siempre va a existir. Esa línea existe y es real, ¿no es cierto? Nada más que está siempre por detrás de todo lo que pueda estar delante de esa línea de horizonte. Cualquier elemento que haya delante va a tapar la línea de horizonte, pero al final siempre está la línea de horizonte. Esa línea de horizonte. Esta otra línea, que la vamos a llamar, que es la intersección del plano del cuadro con el plano de tierra, línea de tierra. Esta es una línea auxiliar que vamos a utilizar en la perspectiva para poder dibujar, porque en realidad el dibujo puede adelantarse o atrasarse sobre la línea de tierra. Esta va a ser una línea auxiliar. En cambio, esta otra línea de horizonte, esa está siempre a la altura del observador. Y existe realmente y no se mueve. ¿Está? Entonces, tenemos esto mismo que está acá, podemos, si hacemos una planta, o sea, mirando de arriba, vamos a tener el observador, el objeto que está observando, el cono visual y la visual principal. Esto es esto mismo en planta, que nosotros ya sabemos, en la proyección horizontal, ya sabemos lo que es eso. Y si hacemos una vista de esto, es decir, si lo miramos de frente, vamos a tener el observador, el objeto, el cono visual y la visual principal. Como vemos, siempre la visual principal como vemos siempre, la visual principal a la altura del observador. ¿Por qué es importante esto en planta y esta vista? Son importantes tener en cuenta cuando vamos a hacer un croquis la posición del observador con respecto al objeto que está observando. No es lo mismo que el observador esté en esta posición a que se desplace hacia la izquierda o hacia la derecha. El observador puede ir cambiando de posición, o sea, y cuando cambia de posición, cambia también la forma de observar el objeto. Este ángulo es el que tenemos que tener en cuenta.
Si yo subo o bajo, o sea, yo me muevo para arriba o para abajo, yo trazo el cono visual y el objeto que estoy observando tiene que estar dentro del ángulo ese que está entre 30 y 45 grados, que es la parte observable con nitidez. Porque si yo me alejo mucho del objeto que estoy observando, pongo por acá abajo y arrojo el cono visual, veo que el objeto está fuera del cono visual, entonces si lo dibujo va a tener deformaciones, porque en realidad no lo estoy viendo. Entonces es importante la ubicación del observador respecto del objeto que estoy observando. Y también es importante la altura del observador respecto de donde está parado de la línea de tierra. ¿Por qué? Porque a la altura de la vista, a la altura del ojo, va a tener la visual principal. Y no es lo mismo que esté observando a esa altura a que esté observando desde arriba de una escalera o que esté observando sentado en una silla, que esté observando sentado en una silla, no es lo mismo. Entonces, aquí va a estar aquí la visual principal, aquí va a estar aquí la visual principal. Si yo miro desde arriba, este objeto lo estoy mirando con una vista aérea. Si miro desde abajo, lo estoy mirando desde la mitad. Si miro con esta vista, está coincidiendo justo con la altura del objeto. O sea, es importante también la altura a la que se mueve el observador respecto del objeto que está observando. Y lo otro importante es que el observador, con respecto al objeto que está observando, siempre está mirando derecho, siempre está mirando con una vista bien frontal, es decir, no está mirando ni hacia arriba ni hacia abajo. ¿Por qué es importante eso también? Porque sobre esta línea de horizonte, van a fugar las visuales que yo esté trazando desde el objeto que estoy observando. ¿Por qué van a ir a parar a la línea horizonte? Porque observe lo que yo observe, lo último que tengo atrás en el horizonte es esa línea. Quiere decir que todas las líneas que yo tenga que estén en la misma dirección de la visual principal, o por más que tenga oblicuas, todas las líneas que sean oblicuas, todo va a ir yendo a fugar al horizonte, en esa línea final que tengo. O sea que sobre esta línea de horizonte siempre voy a tener los puntos de fuga, ya sea 1 o 2 puntos de fuga o la cantidad que sea. Entonces, con línea de tierra auxiliar para tenerla como de referencia, con línea de horizonte donde voy a tener los puntos de fuga, con la ubicación del observador y la altura del observador, estoy en condiciones de hacer cualquier tipo de croquis. Entonces, los elementos que van a conformar el croquis y la perspectiva van a ser una línea de tierra auxiliar porque no es real, porque yo puedo dibujar adelante o puedo ir hacia atrás de la línea de tierra, pero voy a tener una línea de horizonte que es real y que va a contener los puntos de fuga. Que va a contener los puntos de fuga siempre a la altura del observador. Entonces voy a tener línea de tierra, línea de horizonte, puntos de fuga siempre a la altura del observador. Entonces, con estos elementos vamos a ir viendo cómo hacemos una perspectiva a 1 o a 2 puntos de fuga. Muchas gracias.